Esto del propósito es tremendo. Yo viajo bastantico y a mí me impresiona cuando yo encuentro personas que conocen su propósito, la diferencia cuando encuentro personas que no conocen su propósito, que son la mayoría. ¿Ok? La gran mayoría de las personas no está dedicándose a lo que le apasiona, sobre todo en este país de Estados Unidos, que venimos supuestamente a perseguir el sueño americano y digamos que es un país de mucha bendición, pero tiene un sistema financiero, un sistema de consumo, un sistema de trabajo. Es como una maquinaria que te va absorbiendo y llega un punto que tú no trabajas para vivir, tú vives para trabajar. Y hacemos muchas cosas y compramos muchas cosas, pero van pasando los años y cuando miras hacia atrás no tienes memorias porque no estás presente en la vida. Es como que la vida te lleva en vez de tú disfrutar la vida. Y cuando yo veo gente que sí tiene propósito, me impresiona ver la diferencia de la plenitud de aquellos que sí conocen su propósito y se dedican a lo que les apasiona. Entonces yo soy un convencido que todo cambia cuando descubrimos nuestro propósito. Todo cambia cuando descubrimos nuestro propósito. Y hay un pensador, no me acuerdo, creo que es hindú. Ay, pastor, y no vas a leer la Biblia así también, pero está lindo el pensamiento de este man. ¿Ok? Entonces mira cómo dice este señor que no sé cómo se llama. Dice, cuando somos inspirados por un propósito mayor, digo conmigo, un propósito mayor. Tremendo. Cuando somos inspirados por un propósito mayor, nuestros pensamientos se desatan. Nuestra mente trasciende las limitaciones. Nuestra imaginación se expande en todas las direcciones y de pronto nos hallamos en un mundo diferente, nuevo y maravilloso. Las fortalezas, facultades y talentos que estaban adormecidos cobran vida y descubrimos que fuimos creados para realizar cosas mayores de lo que jamás habíamos soñado. Y me encantó cuando leí eso porque dije, wow, Señor, cuando tú descubres tu propósito, es como si te quitaran las gringolas que le ponen a los caballitos y a las mulas en los países nuestros para que no se desvíen. Te quitan y es como que se amplía todo y empieza a generarse una expectativa y una esperanza en tu vida de que tu vida sí puede ser mejor, que tú puedes ayudar a mejorar la vida de otros. Pero quiero que vean que este hombre dice cuando somos inspirados por un propósito mayor. Porque tú puedes ser dirigido por un propósito, pero puede ser un propósito egoísta. Simplemente por el deseo de sentirte utilizado, usado, importante, valioso. Eso puede suceder hasta en comunidades espirituales. La razón por la cual a veces en las comunidades espirituales hay manipulación, control, todo esto es porque hay un liderazgo que lamentablemente, a pesar de que sirve un Dios cuyo propósito es mayor, en el fondo realmente nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Nos sentimos valiosos de que la gente nos sirva, nos sentimos especiales. Por eso aquí tratamos de tener la tarima bajita. Cuando nos mudemos a nuestro nuevo lugar en el nombre de Jesús será pronto. La tarima será lo más bajo y ustedes estarán hacia nosotros. ¿Por qué? Porque es importante entender que todos somos parte de algo más grande que nosotros. Cuando tú descubres eso y encuentras cómo usar tu pasión, tus dones y talentos. Dios no es tonto. Dios es un diseñador inteligente. Todo lo que Dios diseña, lo diseña con un propósito en mente. Dios no te diseña y después dice, vamos a ver qué pensamos, Dios mío, ¿qué pongo a hacer este man? Tú sabes, es como el que diseñó la tostadora de pan. Tenía un propósito, quería comer pan tostado y no quería tener que meter el pan completo en el horno. Y él dijo, ¿cómo hago yo? Porque si meto todo el pan, al día siguiente está reseco. Yo quiero poder tostar el pedazo de pan que yo me voy a comer hoy. Entonces inventó una tostadora de pan con las ranuritas. Tan buen invento que ese invento no lo han renovado. Yo no sé, la tostadora de pan es igualita hace 200 años. La pones más bonita, es igualito el pan, lo metes, la resistencia, calienta el pan, sale. ¿Verdad? Y ya le hace más ranura. Mira, nuevo invento, 4 panes en vez de 2. Pero el propósito era comer pan tostado, comerse el del día. Inventó la tostadora, así hizo Dios contigo. Dios te creó con el propósito de relacionarte con Él y con el propósito de expresar su bendición, con el propósito de bendecir a otros y con el propósito de ser plenamente feliz. No es egoísmo querer ser feliz. Dios lo puso en tu corazón y así te diseñó. Por eso te hizo creativo. A lo mejor algunos son silenciosos. Hay unos que desde niños parecen viejitos y se sienten raros con sus amigos y andan con gente más grande. Otros son mega deportistas. Por eso hay diferentes tipos de inteligencia. Hay gente, tú sabes, tú eres como Dios te diseñó. Y el día que tú encuentres cómo tú conectas tu pasión, tus dones con ese propósito mayor, tu vida va a ser totalmente diferente. Ok, el propósito es algo súper importante. Fuiste creado por Dios con un propósito extraordinario y el objetivo de esta nueva colección de enseñanzas es ayudarte a descubrirlo para que empieces a caminar hacia él. Hay un personaje en la Biblia que a mí me encanta. Yo creo que es mi personaje favorito de la Biblia. La gente dice, bueno, Jesús. Claro que Jesús es mi personaje favorito de la Biblia, pero después de Jesús es José.
Primero porque José tenía el nombre más lindo que hay en la Biblia, ¿ok? Lo cual es algo indiscutible, ¿ok? Y yo estoy casi seguro que probablemente se llamaba José Víctor, pero no lo he podido confirmar. Y a lo mejor José Víctor Antonio, ¿ok? Pues tengo 3 nombres. Y entonces San Antonio, en ese tiempo estaba de moda San Antonio. Menos mal que era San Antonio y no San Gumersindo, porque no sé cómo me hubieran puesto. Pero este José es una cosa impresionante porque su historia, la historia de la vida de José es como una expresión de lo que significa vivir en el propósito de Dios. José era el penúltimo de 12 hermanos. El menor era Benjamín, pero estaban todos Judá y todos los hermanos, y José era el 11º hermano, ¿verdad? Y José tenía un problema, que era el favorito de su papá. Entonces el papá amaba, Jacob amaba a José. Una vez le hizo una túnica de colores. Hay una obra en Broadway que se llama The Multicolored, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces José andaba con una túnica de colores. En ese tiempo me imagino que la gente usaba cosas muy sobrias y de pronto José llega con este asunto que parecía una capa al garabato del carnaval de Barranquilla, me imagino yo. Y el man llega con la túnica, ¿verdad? Y entonces los hermanos les daba rabia porque ellos sabían que el papá se la había hecho especialmente a José porque lo amaba. Y la Biblia dice que Jacob era intencional, o sea, no intencional, pero que era evidente su favoritismo. Pero además eso José tiene unos sueños increíbles. Era casi el menor, creo que Benjamín casi no había nacido todavía. Y José decía, anoche tuve un sueño. Soñé con unas gavillas de paja y soñé que había una gavilla en el medio que era yo y había unas gavillas alrededor que eran ustedes y todos ustedes, incluyendo mi papá y mi mamá, se inclinaban ante mí. O sea, el man tenía un problema de ego así como medio serio. Entonces imagínate, además de que era el favorito, los hermanos decían, ellos soñaban con matar a José. Y entonces un día dijeron, vamos a deshacernos de este man. José vino a traerles comida, lo tiraron en un pozo y lo vendieron a unos esclavos, a unos dueños de esclavos, como esclavo a los 17 años. José fue vendido. Oye esto, no solo fue vendido, sino que en el momento que fue vendido duró 11 años en esclavitud, sirviendo en la casa de un hombre que se llamaba Potifar. Es tremendo porque debe ser muy duro ser vendido por tus hermanos. No ver a tu papá, no ver a tu familia. No creo que haya un nivel de rechazo más grande que ese, pero la Biblia dice que en medio de eso dice que Dios estaba con José. Y parece que José era consciente de eso. Él decía, la cosa está dura, pero Dios está conmigo. Yo me imagino que José practicaba Proverbios 4:23, donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él determina el rumbo de la vida. Yo me imagino que José, como todos nosotros, sentiría ganas de resentirse con Dios, con sus hermanos, estaría preguntando, pero Dios mío, tú me mostraste estos sueños y ahora soy un esclavo. Y entonces esa lucha interna donde tú tienes que intencionalmente escoger seguir creyéndole a Dios a pesar de lo que estás viendo. Y creer que no importa cuán dura sea la situación, tú no te has desviado de tu propósito. Porque los caminos de Dios hacia el propósito son tan raros. Dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Y yo vi un gráfico que me gusta que dice punto A, punto B y ponen una línea recta y dicen que no es así. Y luego ponen punto A, punto B y ponen una línea que hace así, da vueltas, así, y llega y Dios obra así. Dios parece como una lana revuelta, pero al final llega y se cumple el propósito. Y José duró ahí sirviendo a Potifar y resulta que la esposa de Potifar le tiró los perros a José. En buen barranquillero. Tú sabes, ella vio a José y dijo, este man está como cheverón. Y le empezó a coquetear, le picaba el ojito, tal. Y José bien, tú sabes, no, tú eres la esposa de mi amo, yo sirvo a Dios, papá. Y José no le puso atención y la mujer se molestó. Y entonces un día se le abalanzó encima y José salió corriendo y la mujer le jaló así, le quitó la bata y la cosa y José salió en cuero por ahí. Y la mujer lo acusó. Me trató de violar, José se propasó conmigo y lo metieron preso y duró preso entre 2 a 3 años en la cárcel. Las cárceles de antes no eran como las de ahora. Eso era un calabozo con ratas, con todo ese hombre ahí. Y dice que Dios estaba con José. Y José ahí, Señor, ¿qué tendrás tú con esto? Y dice que de pronto el faraón tuvo un sueño. José le mandó la interpretación. El faraón se sorprendió, lo sacó. Y José terminó siendo el segundo hombre más poderoso de la tierra, porque Egipto era el imperio más grande de la tierra en ese momento. Y José terminó siendo la mano derecha y faraón le dijo, tú me representas a mí. Le puso sus vestiduras con símbolos satánicos, con todo, así mismo.
Porque a veces nosotros juzgamos a la gente como se visto. Si tiene tatuaje y tú no entiendes quién fue el que lo puso ahí. Nosotros hubiéramos visto a José hoy y nadie aquí hubiera pensado que José estaba cumpliendo un propósito de Dios. José usó sus talentos de interpretación de sueños, visiones y todo para enriquecer a Faraón, que era tipología de Satanás en la Biblia, y a Egipto, que es tipología del sistema del mundo. Y tú dirás, ¿pero por qué pasó? Porque detrás de todo eso, él tenía un propósito. ¿Dado por quién? Por Dios. Y a pesar de todas esas vueltas que se dio, ¿qué sucede? Que termina gobernando todos los recursos de Egipto. Y vienen los años de las vacas gordas, las vacas flacas. Él interpreta el sueño, el faraón lo pone a administrar y termina una hambruna en la tierra terrible. Y José le dice, ¿sabes lo que tiene que hacer faraón? Guarda en las vacas gordas, guarda. O sea, raciona, que la gente come un poquito menos, raciona. Y cuando vengan las vacas flacas, la única nación que va a tener comida somos nosotros. Y la gente va a tener que venir aquí a comprar a nosotros y lo vamos a vender, mejor dicho. Y tú dirás, wow, qué usurero. Y eso pasó. Y cuando llegó la hambruna, todos los pueblos tenían que ir a Egipto porque eran los únicos que tenían graneros llenos de comida. Y entre esos pueblos llegó Israel. O sea, Israel era el pueblo escogido por Dios para traer al Mesías Jesús. Y Dios sabía que esa hambruna iba a venir. Y desde pequeño apartó a José. Permitió que fuera el favorito de su papá, que los hermanos le agarraran rabia, que lo pusieran en un pozo, lo vendieran como esclavo, durara 11 años esclavo, 3 años preso y al final terminara gobernando, porque José, por ser el administrador de todos los recursos de Egipto, pudo alimentar a su nación gratis y sostuvo con vida a Israel, de donde vino Jesús. O sea, ¿qué quiero decirte? Dios tiene un propósito que a veces ni tú sabes qué es lo que está pasando. Nuestra función es entender y creer que hay un propósito, dejar que nuestros dones y talentos sirvan para ese propósito y guardar nuestro corazón mientras llegamos al cumplimiento de ese propósito. Y un día José se descubre porque los hermanos llegan y los hermanos, José lucía tan diferente, todo maquillado, con estos ropajes, o sea, en la cultura egipcia diabólica. Y los hermanos lo habían visto varias veces y no sabían que era él, no lo reconocían. Y llegó un momento que José se les descubre, imagínense estos 10 hermanos mayores. Cuando José se quita el maquillaje, se quita la ropa y le dice, hello, soy yo, el que ustedes vendieron y soy el segundo hombre más poderoso de la tierra, así que cuéntenme, ¿qué va a suceder ahora? Y los hermanos dice que se quedaron, empezaron a llorar y dijeron, no, por favor, como diciendo, este man nos va a matar. O sea, este hombre es el hombre, representa a Faraón, no nos va a dar comida, seguro nuestro pueblo se va a morir de hambre, nos va a matar a nosotros que lo vendimos. Y ahí José dice esto que está en Génesis 45:5, dice, pero no se aflijan ni se condenen por ello, o sea, por haberlos vendido a él. Dice, porque era plan de Dios. Escucha eso, porque era plan de Dios. Dios me envió antes que a ustedes para preservarnos la vida y la de nuestras familias. Quiero que notes cómo había un propósito superior que ni José sabía. Pero él mantuvo su actitud porque él siempre supo que él era parte de un propósito. Pero ¿qué iba a pensar él? Que de la esclavitud iba a terminar como el gobernante más grande después de Faraón y ser el instrumento para preservar la vida de toda una nación, el pueblo de Dios. Tú fuiste creado a propósito y con propósito. Tú no eres un accidente. Ni que haya sido el fruto, no, que de una violación, que fuera el matrimonio. Quiero decirte que no haya sido planeado humanamente no significa que eres un accidente espiritualmente. En esta tierra no nace nadie que Dios no quiera que nazca. No puedes seguirte viendo como un accidente, porque entonces tú no vas a vivir la vida, no vas a ver la vida como Dios te ve y como Dios la ve. Y vas a creer que tú viniste aquí no ser nadie. No, tú no viniste para pasar por la vida sin pena ni gloria. Tú vas a dejar una marca en esta vida. Aunque sea en tu familia, aunque sea en la gente que te conoce, o sea, donde sea, pero tú vas a dejar una marca en esta familia. Todo lo que José vivió era un plan de Dios para llevarlo al cumplimiento de su propósito. Entonces tú fuiste creado con un propósito. Y aunque es difícil de comprenderlo, Dios va a usar todo lo que has vivido para llevarte al cumplimiento de ese propósito. Todo lo que has vivido, doloroso, lindo, abandono, abuso, dinero, no dinero, pobreza, riqueza, enfermedad, no enfermedad. O sea, todo lo que tú has vivido, esclavitud, cárcel,
Dios va a cumplir su propósito en ti. La pregunta es, cuando llegue ese momento, ¿en qué condición va a estar tu corazón? Porque ¿de qué te sirve haber aguantado todo lo que has aguantado para que cuando venga el momento cumbre de tu vida, donde se va a expresar tu propósito, tu corazón está duro como una piedra? Tienes resentimiento con la gente. O sea, cuando ya tengas lo que tanto has anhelado, no lo vas a disfrutar. Nadie es más amargado que la persona que vive resentida. Yo llevo 30 años pastoreando de tiempo completo. Eso es mucho tiempo. El 85 a 90% de los líderes espirituales se retiran antes de los 5 años. Quemados. Ya yo he sido quemado 27 veces, yo creo. Yo estoy súper well done. Súper well done, chamuscado ya. Y quiero decirte, yo sé cuántas consejerías pastorales yo he hecho. Yo creo que miles, se lo digo. Yo te puedo decir sin temor a equivocarme que 9 de cada 10 rollos que yo atiendo al final son por falta de perdón. Así mismo te lo digo. Y la 10ª, por malas decisiones. Dios tiene un propósito para ti muy grande. Esto es como, tú sabes, cuando tú quieres abrir una puerta, a mí me pasa full, man. Que tú abres una puerta y no abre, resulta que la puerta dice pull o dice push. Casi siempre es pull y tú estás empujando y la puerta no abre y tú te puedes matar ahí tratando de abrir la puerta. Y lo que pasa es que le estás abriendo para el lado equivocado. ¿Se acuerdan? ¿A mí les ha pasado eso? ¿Ok? Y entonces la están abriendo para el lado equivocado. Y yo pienso que eso pasa con esto del propósito. Por eso le enseñé hoy, le pusimos push pull. Nunca se te va a olvidar. Necesito ahora sí la cuerda. La cuerda. Está abiertita. Johan, ayúdame con esto, por favor. Vete para allá. Amárratela ahí en la cintura. El winche de la camioneta que íbamos a traer por ahí. Y esto es lo que pasa. Les voy a enseñar un principio tremendo. Imagínense que yo soy, es solo un ejemplo, soy Dios. Sé que me parezco full, pero bueno. O que yo soy el propósito, no soy Dios, yo soy el propósito de Dios. Que está ahí en lo espiritual, el gran propósito para el cual fue llamado, en este caso Johan, que lo representa a ustedes. Así como nosotros a veces cuando intentamos empujar una puerta y resulta que la puerta no hay que abrirla empujando, sino hay que abrirla jalando. Eso es lo que pasa con el propósito de Dios. Te voy a enseñar un principio, no se te va a olvidar nunca. El propósito de Dios no se logra empujando, porque el propósito de Dios no empuja desde atrás. El propósito de Dios jala desde adelante. ¿Sí ves? Entonces, yo soy el propósito de Dios y yo lo que hago es que yo halo. ¿Sí ves? Y Johan tiene que venir hacia el propósito. Si yo paro de halar, él tiene que parar. Ahora, si yo me meto por acá y yo halo, sumamos que yo halo, él va a tener que encontrarse con todos ustedes. Pero si yo sigo halando, aunque sea pasando encima de ustedes, él va a llegar. O sea, no importa el obstáculo que haya. Si tú entiendes que el propósito no te empuja, sino que el propósito desde el corazón del Padre, el propósito te jala, ¿qué pasa? Que tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Dejarte qué? ¿Hacia dónde? Porque el propósito no empuja, el propósito. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces la mayoría de... Ya, gracias. Entonces mira, ya van a ver por qué es importante eso. Porque la mayoría de la gente está empujando y se desgastan empujando. Y el propósito de Dios tú no lo empujas desde atrás, el propósito de Dios te jala desde adelante. O sea, el propósito te atrae hacia Él. Entonces mira esto qué tremendo. ¿Qué es empujar? Es operar en nuestras fuerzas, con el fin de satisfacer los vacíos del corazón, lograr las metas que tanto anhelamos, usualmente motivados por vacíos e insatisfacción. La persona que está empujando, está tratando de provocar el propósito de Dios, pero en sus fuerzas. Y es imposible porque la Biblia dice que en vano edificamos la casa si no es Dios el que la edifica. Entonces, cuando tú estás empujando, no significa que no seas diligente trabajando, pero trabajar en tu propósito y empujar el propósito son dos cosas diferentes.
Como cuando la Biblia dice, estar quietos y saber que yo soy Dios. Estar quieto no significa estarte quieto ahí como una estatua. Significa que entiendas que en tus fuerzas no puedes hacer eso. Tú trabajas diligentemente en lo que fuiste llamado a hacer, pero en tu corazón tú descansas sabiendo que solo Dios puede producir lo que Él te llamó a hacer. Entonces, ¿cuál es el problema de empujar? El problema de empujar es que terminas cansado y frustrado. Por eso Jesús dice que todos los que están cansados y trabajados dice, vengan a mí. Yo lo haré. O sea, fíjate que Jesús no te dice, vengan y yo lo empujo, venga. O sea, siempre Dios te está diciendo, ven a mí. O sea, déjate atraer. Entonces el propósito de Dios no te empuja desde atrás, te jala desde. Vamos con eso. Mira cómo dice Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces quiero que notes que ya Dios desde tiempo atrás preparó unas obras. Hay un camino que ya Él trazó para ti y lo preparó desde antes de que tú nacieras. Entonces tu propósito ya está establecido en Cristo Jesús. Entonces ese propósito te habla. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra responsabilidad es mantener los ojos en Jesús. Si mi función no es empujar, mi función es ser diligente, hacer lo que a mí me corresponde, así como los discípulos trajeron las vasijas, las llenaron de agua y Jesús hizo el milagro de transformar el agua en vino. Todo milagro tiene dos ingredientes, lo natural y lo sobrenatural. Lo natural lo ponemos nosotros, lo sobrenatural solo lo puede hacer Dios. El problema es cuando nosotros o no queremos hacer la parte nuestra o queremos hacer la de Dios. Y la gran mayoría de las personas no quiere hacer la suya, pero quiere hacer la de Dios. Tú no puedes parir un milagro. Solo Dios puede hacer el milagro. El que transforma el agua en vino es Dios. Pero el que llena las vasijas y las trae y las consigue eres tú. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Di conmigo, tengo que poner los ojos en Jesús. Mira cómo dice Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa? El autor significa origen y consumador es el que lo termina, el que lo completa. Entonces lo que la Biblia está diciendo es, para cumplir tu propósito tienes que poner los ojos en Jesús, porque tu propósito nació ahí, viene de Él y va a terminar en Él. Entonces cuando tú pones los ojos en Jesús, no te dejas distraer por las cosas. Puedes caminar aún sobre obstáculos y olas, como le pasó a Pedro, que estaba Jesús caminando sobre las aguas. Le dijo, maestro, si ves, llámame a que venga a ti. Él no le dijo, ven y empújame. Él dijo, llámame, que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven, y dice que Pedro sacó el pie. Yo no me imagino eso. Bueno, que vieron de Chosen, creo que vieron más o menos cómo fue la cosa. Y dice la Biblia que Pedro tenía los ojos puestos en Jesús. Y él iba caminando y a los lados que había agua, olas, tormenta. Y él iba así, pero llegó un momento que como que lo salpicó algo. Y Pedro hizo, ups, y miró así. Y cuando vio las tormentas dijo, ¿en qué me metí? Y en el momento que quitó los ojos de Jesús y puso los ojos en el entorno, él en sus fuerzas trató de mantenerse, pero él no estaba ahí en sus fuerzas. Si Jesús te llama a él a un propósito, tú vas a caminar sobre aguas, obstáculos, tú vas a llegar a lo que Jesús te llamó. En sus fuerzas, en el mundo tendrías aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero en el momento que Pedro hizo así, Pedro dijo, Dios mío, me voy a ahogar, tengo que hacer algo. Y él dijo, se metió en la ecuación y se fue para abajo. Jesús es tan lindo que Jesús no le dijo, eso te pasa, hombre de poca fe, hijo del diablo. No, porque algunos hacemos así. Bruto, ¿por qué no te disipulas? Jesús tan lindo fue, lo sacó. Qué tremendo. A nosotros nos toca poner los ojos en Jesús. Mira qué tremendo. Tu propósito nació en Jesús y termina y se cumple en Jesús. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Porque uno dice, ay, sí, eso no significa que acá ande todo el día así. ¿Qué es poner los ojos en Jesús? Las situaciones de la vida, las crisis, todas las olas que están a tu lado, compiten por la atención de tu corazón. Si ves, todo el tiempo tú estás en una constante tensión interna. ¿De dónde colocar tu confianza? ¿En qué te fijas? ¿En qué confías? Todo el tiempo hay fuerzas que te jalan como las olas a Pedro. Entonces nosotros tenemos que estar permanentemente tomando la decisión de quitar los ojos de esas cosas y ponerlos en Jesús. ¿Pero qué es eso?
Número uno, poner los ojos en Jesús es meditar en las cosas espirituales. Lectura de la palabra, tener un tiempo de oración. O sea, los ejercicios espirituales y la lectura de la palabra te ayudan de una manera real y práctica a poner los ojos en Jesús, en lo que Dios dice, lo que Dios piensa de ti. Mira cómo dice Salmos 1:2, dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Poner los ojos en Jesús es ser una persona que aparta tiempo para cosas espirituales. No es el que habla raro todo el día. José, ¿cómo estás? Aquí en la gloria de Dios, en victoria, tú sabes, como Dios dice, la sangre de Cristo cubriéndome y viviendo en una bendición y plenitud que Él tiene para mí. Nadie habla así, brother. O salen de la casa: Señor, me pongo la armadura, el yelmo de la salvación, los zapatos del evangelio, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Sí. O sea, los calzoncillos, nada. O sea, eso es un ritual religioso. Ponerse la armadura no es: y me pongo, Señor, el yelmo, y yo me imagino qué tal, y cojo la espada de la palabra, Señor, y la pongo, Señor. No, eso no sirve para nada. Perdóneme si a mí me ofenderá. Eso es como hacer así: Señor, en el nombre del Padre, del Hijo. Eso te hace a ti sentir mejor. Pero esto no te protege. Yo pasaba por las iglesias, padre, y tal. Eso no te protege. Esto se refiere a un estilo de vida. Poner los ojos es un estilo de vida. Si ves, invertir en cosas espirituales, porque en ese momento tu mente se enfoca en las cosas de Dios. Eso es poner los ojos, porque la competencia no es solo por estos ojos, son los ojos de tu corazón. Porque al final, los hombres que tenemos pornografía por todos lados ahora, acechándonos, la pornografía te entra por los ojos, pero al final donde quiere llegar es a tu corazón, no es a tus ojos. No es que la pornografía quiera adueñarse de tus afectos y tus sentimientos para que en vez de dárselo a tu cónyuge, se los des a una mujer que no te dice que no te cantaletea, que no te friega la vida. Porque es más fácil, perdónenme, es más fácil relacionarse con una mujer que no conoce y no te dice nada que con la que vives al lado todos los días. Poner los ojos es meditar en las cosas espirituales. Segundo, es mantenernos conectados a Jesús. Juan 15:4, Jesús dijo: ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Nuevamente habla de vida espiritual, de una relación con Jesús. Es apartar un ratito. Yo vine esta mañana y me puse a orar. No alcancé en mi casa y tuvimos un rato de oración aquí antes, y estaba Nico Sank en el teclado, y Johan estaba orando, y yo levanté mis manos y yo empecé a adorar y adorar y adorar. Y yo dije: Señor, tengo una labor dura que hacer hoy. Es un domingo especial. Tú vas a hacer algo grande en la gente. Estoy pensando en ti y en tus hijos. Y yo necesito conectarme. Es apartar ese tiempo donde mi conciencia se enfoca en Él. Y lo último es mantener la fe en lo que Dios nos prometió. Romanos 4:20, hablando de Abraham, dice: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Digan conmigo: se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dice: dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. O sea, Abraham le dieron su hijo 24 años y pico después de la promesa de Dios. Abraham era un hombre ya anciano, para decir un viejo chuchumeco. Abraham era un hombre anciano, Sara era estéril y ahí no había Viagra. Ahí no había nada que lo ayudara al hombre. Y Dios le dijo: te daré un hijo, y además de eso tendrás descendencia como las estrellas de los cielos. Y Abraham de aquello nada. 24 años y pico. ¿Y sabes cómo hizo Abraham? Dice que se fortaleció. O sea, ese propósito que Dios le dio, que era más que tener un hijo, es la nación que venía de ese hijo, de donde venía el Mesías. Porque al final el propósito de Dios siempre se trata de Cristo. Y Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Significa, dar gloria a Dios es dar gracias por algo que no has visto. Es honrar a Dios por algo que tú no has visto, pero que tú crees. Y yo puse una frase, y no me dejes ese hombre aplaudiendo solo. Mira, ¿cómo se ve esto en la vida real? Es agradecer a Dios por lo que no ves y celebrar por lo que no ha sucedido. Entonces Abraham estaba: gracias por mi hijo. Y la gente dice: chiste, viejo, está loco. Gracias. Y tanto que Sara se rió y le cambiaron el nombre. Porque se llamaba, le pusieron Sara con H.
Y Dios le cambió el nombre porque Sara se burlaba de Abraham. No me digas. Yo sé que de aquello nada, chicos. Hace rato que ese man murió. Dijo, ni la resurrección de Lázaro, brother. Y Abraham, gracias por mi hijo, gracias por la nación. Señor, aunque no lo he visto, tú vas a cumplir tu propósito, papá. Y eso hizo que él se fortaleciera en fe. Cuando venían las dudas, Sara se burlaba, la gente se burlaba y al final él tuvo su pelón en sus manos. Yo no sé en qué parte de tu propósito estés, yo no sé qué Dios te ha dado, yo no sé si estás cansado, si estás iniciando, pero te toca poner los ojos en Jesús y dejarte alar. No es empujar, es dejarte alar y poner los ojos, aprender a tener vida espiritual, meditar en su palabra, apartar tiempo para estar con Él y mantenerte agradeciendo a Dios por aquello que Dios te puso como un sueño. Ese sueño grande no es una locura tuya, te lo dio Dios. Que la gente no te crea no significa que Dios no lo va a hacer real. No andes con personas que te derriban los sueños de Dios.